Su merced, ¿qué piensa que a nivel mundial se establezca un día que favorezca la blasfemia? ¿Qué posición tiene su merced respecto a que los jóvenes de hoy en día estén con esa tendencia a no tener hijos? ¿Qué le puede manifestar a sus oyentes respecto a lo que es el cielo, el infierno y el purgatorio? Jesucristo estaba con los 12 apóstoles, pero en este caso era una escena con personas de la comunidad LGBTI. ¿Qué posición tiene la iglesia respecto a esta comunidad? Bueno, padre, un cordial saludo, bienvenido al Metas Noticia. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Que el Señor les bendiga este medio tan importante de comunicación en nuestro querido municipio de Acacías. Una bendición muy grande para todos los acacireños y para todas las personas que residen en nuestro querido municipio y también los que nos están escuchando a esta hora del día. El pasado 30 de septiembre se celebró a nivel mundial el Día Mundial de la Blasfemia. La blasfemia, pues seguramente su merced puede dar una mejor definición de lo que es blasfemia, pero a grosso modo es la ofensa que se puede hacer a los símbolos religiosos. Su merced, ¿qué piensa de que a nivel mundial se establezca un día que favorezca la blasfemia? Es que estamos en un mundo donde la humanidad piensa que hacer de todo nos hace felices y que los seres humanos tenemos derecho a todo. San Pablo dice claramente, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Y sí estamos viendo una sociedad muy compleja donde se ignora el amor de Dios, donde por ignorancia, por desconocimiento, ofendemos a Dios, ofendemos las cosas sagradas. Y pues la sociedad en general está aceptando pues cosas que ofenden directamente a Dios, que hacen daño a las familias, a los seres humanos. Entonces, hay muchas situaciones que los gobiernos del mundo y los países que llaman desarrollados están influyendo a nivel mundial y sobre nuestras culturas y creencias y nuestra fe, aceptando cosas como le pasaba a los pueblos, al pueblo judío, al pueblo de Israel, era muy influenciado por los grandes imperios y las culturas y terminaban aceptando cosas que ofendían a Dios. Usted lee la Sagrada Escritura y hay muchas blasfemias ahí que ofendían a Dios y el israelita, uno dice, pero ¿por qué el israelita después de experimentar tanto poder de Dios y tanta misericordia terminaban haciendo y creyendo cosas que no son de Dios? Y así nos pasa a nosotros, somos influenciados por el mundo moderno, por tantas cosas que vivimos y tantas nuevas políticas, nuevas ideologías, nuevas propuestas, eh, mucha manipulación a veces a través de nuestros medios y terminamos lamentablemente por ignorancia, por dolor o no sé qué otras situaciones, blasfemando y ofendiendo a Dios, a las cosas sagradas, a la fe, a la religión. Entonces, es lamentable y eso trae sus consecuencias, no porque Dios quiera al caído caerle y buscar a sus hijos para castigarlos, sino porque cada uno asumimos las consecuencias de nuestros actos. Entonces sí, es lamentable, así como muchas cosas, ideologías y cosas que van apareciendo en la sociedad moderna, no solo la blasfemia, sino muchas otras cosas que están afectando nuestros núcleos familiares, nuestra fe, nuestra trascendencia, porque eso es lo que afecta también, como si el ser humano fuera solo una máquina, pero es que somos seres trascendentes y todo eso va contra la trascendencia del ser humano. Entonces sí, es doloroso todo este tipo de cosas que van aceptando las sociedades mundiales y que a Colombia no está exento de esas cosas porque hoy en día la comunidad es global, entonces fácilmente llega a nuestra cultura, a nuestras familias y a nuestros corazones. Padre, a nivel mundial hay específicamente en Estados Unidos hay una tendencia que se llama child free, o sea, libre de niños, y otra tendencia que se conoce como double income zero kids, o sea, doble ingreso cero niños. Palabras más, palabras menos, son tendencias, son modas que hacen referencia a que hoy en día la gente joven no quiere tener hijos. Eh, Child free significa libre de hijos y las parejas que están jóvenes pues están conviviendo pero dicen que quieren tener el doble de ingresos, o sea, cada uno trabaja pero no quieren tener hijos. Qué posición tiene su merced respecto a que los jóvenes de hoy en día estén con esa tendencia
a no tener hijos. Sí. Pues eso debe ser una preocupación no solo para la iglesia, sino para la sociedad mundial. Incluso hay países donde dicen, no sé si sea cierto, si las parejas se van allá a tener hijos, les dan las posibilidades, porque hay países donde ya va decreciendo la natalidad, entonces los países que llaman desarrollados. Y bueno, estar en contra de los planes de Dios siempre trae sus consecuencias, ¿sí? El ser humano puede tomar sus decisiones libremente, pero pues si Dios bendice las parejas, bendice los matrimonios para que tengan sus hijos. Muchas personas hoy en día optan es por tener un perrito, un gatico y darle como toda la dignidad como si fuera un ser humano, incluso hasta heredarles cosas, pero pues son cosas que en realidad no hacen felices al ser humano. La paternidad es un don, los hijos son un don de Dios, son un regalo de Dios, entonces a veces las personas se cierran su mente y su corazón a los planes de Dios. Y cuando uno le lleva la contraria a la voluntad de Dios es difícil. Si Dios dice por aquí y yo cojo por allá y luego le pido a Dios que me ayude, que me bendiga y como Dios no hace lo que yo quiero y a la hora que yo quiero y como yo quiero, entonces luego digo, Dios no existe. Y eso muchas personas se va perdiendo el temor de Dios, el amor a Dios y vamos sacando a Dios de nuestros planes. O sea, muchas personas dicen, no me importa lo que Dios piense y lo que Dios planee, me importa mi felicidad y lo que yo piense y yo viva como yo quiera, pero eso no hace feliz al ser humano. No, eso yo lo he vivido en mi experiencia propia y en la vida de muchas personas que uno atiende y verdaderamente son dichosos. Hoy el día de las bienaventuranzas, verdaderamente son dichosos los que se dejan amar de Dios, los que se dejan guiar, iluminar y toman decisiones según la voluntad de Dios y no decisiones según el mundo moderno. Pero como decía al comienzo, las culturas de hoy nos influyen demasiado, el cine, la televisión, la música, las cosas que vemos y que se van poniendo de moda, las ideologías, la política. Entonces tenemos que hacer un buen discernimiento a los bautizados y tomar sabias decisiones. No queda sino orar por las parejas hay que orar mucho. Allí tenemos retiros cada mes de parejas que se van a casar, más o menos 17 parejas cada mes hacen el retiro espiritual para matrimonio y pues allí se les da la charla sobre la planificación familiar, sobre los hijos y todo eso, se reflexiona y se ora para que no terminemos pensando como piensa el mundo, sino como piensa Dios, ¿sí? Una fuerte frase de Jesús a San Pedro es, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Entonces los bautizados tenemos que hacer el esfuerzo de pensar como Dios y no como los hombres y la sociedad moderna. Hay que orar mucho por nuestra juventud. Todos tenemos jóvenes en nuestras familias y todos ellos se van dejando influenciar por estas formas y estilos de vida. Entonces, es algo preocupante, no solo para la iglesia, sino para la sociedad. Recientemente hubo una inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia, donde se presentó en la inauguración, en la escena, bueno, en el momento de la inauguración de los Juegos, precisamente una escena que simulaba la última cena, o mucha gente lo vio así, como la última cena donde Jesucristo estaba con los 12 apóstoles, pero en este caso era una escena con personas que básicamente eran de la comunidad LGBTI. ¿Qué posición tiene la iglesia respecto a esta comunidad, respecto a la forma como estas personas hacen ver que es algo normal ser homosexual? Sí, eso es otra tendencia a nivel mundial y la iglesia ha sido muy prudente y como Jesús mismo desde el inicio del cristianismo, ¿no? La iglesia rechaza el pecado, pero no al pecador. El pecador que quiera vivir en gracia de Dios, pues es acogido. El pecado no lo podemos aceptar ni aquí, ni en la China, ni hoy, ni mañana, ni al final de los tiempos. Pero así es las personas. Hay personas que quieren vivir en gracia de Dios. Yo alguna vez atendí a alguien en la parroquia donde estaba, padre, yo necesito confesarme porque el padre que había antes me rechazó por mi condición y yo, ¿cuál es su condición? Porque me gustan las personas del mismo sexo y le dije, no, si usted quiere confesar y vivir en gracia de Dios, pues usted es un inbautizado, pues viva en gracia de Dios y así lo hizo, vivió la confesión y vivió gracia de Dios y colaboraba ahí. Pero sí, no podemos aceptar todo lo que el mundo quiere y promueve porque no están los planes de Dios. Ahora tampoco podemos cerrar las puertas. El Papa Francisco dice, ser homosexual no es pecado, el pecado es tener relaciones homosexuales, ser heterosexual no es pecado, el pecado es tener relaciones heterosexuales por fuera del matrimonio.
¿sí? Una cosa, sentir y consentir, y los actos. Entonces, son decisiones libres del ser humano, y son situaciones complejas porque uno tiene amistades, incluso familiares, con tendencias, y entonces uno quiere que ellos vivan en gracia de Dios, que vivan bajo la bendición de Dios y que lleguen también a la salvación. Pero entonces uno no, por decir que quieran ser felices, que quieran... Estos días me presentó una situación como difícil y cuestionante, porque estaba yo por ahí haciendo unas labores cuando pasó unas amigas con un bebé. Pues las dos viven juntas y me pidieron la bendición para su bebé. Y yo dije, ¿cómo pudieron tener bebé estas dos mujeres? Y dije, pero bueno, hoy en día hay los medios, y la estaban amamantando, y por favor no le da la bendición. Y yo decía, pues, ¿cómo le niego mi bendición a una criatura? ¿Está sin bautizar? Bueno, le di mi bendición, pero llegará el día en que lleguen dos personas del mismo sexo a la iglesia y nos digan, padre, quiero que me bautice a mi hija, a mi hijo. Entonces la iglesia pues tiene que ir haciendo discernimiento de estas criaturas, ¿no? Nunca, el Papa Francisco también dijo, den la bendición a las personas con tendencia homosexual, es decir, pero no está diciendo bendigan el matrimonio, la relación de pareja de personas del mismo sexo. Las personas sí, como tal y como bautizados, y entonces hay que abrirle las puertas de la misericordia, pero ya de aquí a que a la iglesia acepte, incluso hay mucha división dentro de la iglesia. Hay una gran tendencia en Alemania, obispos y sacerdotes que están de acuerdo en que la iglesia acepte el matrimonio de personas del mismo sexo, y eso crea división. Tal vez seguramente en estos tiempos muy cercanos la iglesia de Alemania termine haciendo un cisma por esas cuestiones, pero la iglesia, digamos, católica tradicional va a seguir en los principios bíblicos y la tradición de la iglesia, y entonces no apartarnos del querer de Dios, ¿sí? Rechazamos el pecado, pero no al pecador que quiere arrepentirse y vivir bajo la gracia de Dios. Padre, no me puedo quedar con esta duda porque la semana pasada yo entrevisté a una señora de 82 años Sí, y ella contó en su historia que cuando tenía la mitad de su edad, o sea, 40 años, ella cambió de sí, religión. Pasó de ser sí. católica a ser budista. Y dentro de la argumentación que decía es que el infierno, el cielo y el purgatorio se viven aquí en la tierra, no como lo dice la iglesia, decía ella, que es en otro lugar Uh-huh. fuera de nosotros. Entonces me Sí, llamó mucho la atención esa experiencia. Su merced, ¿qué le sí. puede decir o qué le puede manifestar a sus oyentes respecto a lo que es el cielo, el infierno y el purgatorio? Bueno, se llama en la iglesia los novísimos, y eso existe, y más que un lugar, es un estado de vida, ¿no? Cielo, infierno y purgatorio. No todas las iglesias o algunas sectas no aceptan el purgatorio, este estado de purificación de las almas. Nada manchado entra a la presencia de Dios, pero por justicia divina Dios sería injusto si condenara a las personas que queremos la salvación, que queremos estar para siempre en su presencia, pero que uno como ser humano tiene pecados, y para ser santo, Dios ojalá nos dé esa gracia de estar en santidad de nuestra muerte, pero sería muy injusto Dios si condenara a unos sus hijos que no alcanzaron esa santidad, esa, para entrar sin mancha a la gloria de Dios. Pero también sería injusto si fácilmente entrara cualquier persona, viendo personas que se sacrifican muchísimo, que viven el amor de Dios a plenitud aquí en la tierra, y que pueden entrar divinamente en su presencia. Entonces, es verdad que aquí también se vive el cielo, el infierno y el purgatorio, porque hay personas que dicen, esta casa parece un infierno. Es verdad, si hay ausencia de Dios, esa casa parece un infierno, pero donde está Dios presente en el corazón de las personas, en la familia, en los esposos, en los hijos, se siente la presencia de Dios, la paz de Dios, la bendición de Dios. Entonces, también uno lo puede vivir aquí, vive, su familia es un cielo, su familia es un infierno, su trabajo es un cielo, su trabajo es un infierno. Las decisiones que tomemos cada día unidos a la gracia de Dios y a los sacramentos. Entonces, es verdad, pero también en el momento de la muerte pasamos un estado de vida, o de cielo, o de purgatorio, o de infierno. Entonces, cada decisión que tomemos cada día, estamos optando. Pongo delante de ti vida o muerte, luz o tinieblas, tú decides. Entonces, eso dice el Señor. Entonces, es una decisión de todos los días. No es que Dios esté presto para condenar a sus hijos, al contrario, Dios no nos creó para la muerte, sino para la eternidad. Nuestra vida no se acaba con la muerte, entonces
Por eso es importante nuestras decisiones diarias y que nuestra vida trascienda. Yo hoy tuve una misa en un molino y les decía, mire, ustedes ni son máquinas de trabajo ni son animales de trabajo, ustedes son hijos de Dios bautizados que deben buscar la trascendencia, que la vida no se les vaya solo trabajando por las cosas de la tierra. Entonces, tanto aquí en la tierra como el día de nuestra muerte vivimos cielo, infierno o purgatorio.